Mis queridos amigos, nuevamente nos encontramos en esta sesión sobre mitos y verdades sobre la confesión católica. En nuestra sesión anterior comentábamos sobre el inicio de la confesión. ¿Cómo es que todo esto comenzó? Miren, fue Jesucristo el que nos mostró siempre que Él buscaba que el ser humano lo amara. ¿Y para qué? ¿Para qué buscaba esto? Miren, Dios nuestro Señor es un Dios de amor. Él siempre nos ha amado. El problema hemos sido nosotros, que muchas veces no lo hemos amado a Él. Entonces, la salvación que Jesús nos trajo consiste en esa comunión de amor. Si Él nos ama, está muy bien. Si nosotros lo amamos, entonces está muy bien. El problema está cuando nosotros no le amamos. A pesar de que Él nos siga amando, no hay comunión de amor. Entonces no hay salvación. El ser humano será plenamente feliz al momento de establecer una comunión para siempre con Dios. Y esto se consigue mediante la reconciliación. Jesucristo estableció el sacramento del perdón de los pecados y Él mostró siempre que Él quería perdonar al hombre a pesar de su infidelidad. Durante la vida de Jesucristo hay múltiples episodios en donde Él mismo perdona los pecados directamente. Pero ustedes imagínense que Jesucristo tenía que irse al cielo. ¿Por qué? Fíjense, Jesucristo dijo a sus discípulos esto, poco antes de partir, dijo, les conviene que yo me vaya. Y todos, ¿cómo que nos conviene que tú te vayas? No, queremos que te quede. Y dijo, si me aman, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les enviaré al Espíritu Santo. Él les guiará a la verdad completa. Y los apóstoles, yo creo que han de verdad, sus ojos han de verdad vueltas, porque no entendieron esto. Lo venimos a entender después, fíjense. Lo hemos venido a comprender luego. Si es que Jesucristo no se hubiera ido al cielo y se hubiera quedado entre nosotros, Él seguiría perdonando los pecados, pero en Jerusalén. Entonces, si tú quisieras el perdón de tus pecados, en primer lugar tendrías que comprar un boleto de avión para Jerusalén. Y cuando llegaras allá, tendrías que sacar tu boletito para que Jesucristo te diera el perdón de tus pecados, a lo mejor dentro de 5 años, porque te hubieran dicho, bueno, su boleto es el número 11 millones. Hay 11 millones, hay una fila de 11 millones antes que usted para confesarse, para que le perdone Jesucristo mismo sus pecados. Entonces Jesucristo, que es muy listo y que nos ama mucho, Él estableció que se puede hacer el perdón de los pecados mediante ministros. Entonces Jesucristo dejó a la iglesia el poder de perdonar los pecados. La iglesia lo ha administrado de una manera sorprendente, guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha ido inspirando a la iglesia la mejor manera de perdonar los pecados, y esto ha sido a través de diferentes maneras, a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia. Entonces, fíjense, la manera como la iglesia, más o menos por 15 siglos, ha encontrado que es la mejor manera de perdonar los pecados es en la confesión sacramental, fíjense. Entonces, en la confesión, nosotros decimos los pecados al confesor, y el confesor nos da o nos transmite el perdón de Jesucristo. El sacerdote perdona los pecados, ciertamente, pero porque tiene instrucciones del dueño del tesoro, que es Dios. El tesoro, que es el amor de Dios, no le pertenece al sacerdote, ni siquiera a la iglesia, fíjense, le pertenece a Dios. Pero Dios mismo ha dado la autoridad a la iglesia y a los ministros para que ellos sean los que administren el tesoro del amor de Dios. De esa manera, nosotros podemos ser perdonados. Ahora miren, en la sesión anterior, nosotros decíamos que la confesión se lleva a cabo a través de ministros, pero yo les decía, no se pierdan el próximo episodio porque se van a llevar una sorpresa en la manera de cómo se hace una buena confesión, que a lo mejor tiene mucho tiempo que no hacemos una buena confesión, fíjense, y me refiero inclusive a los que se confiesan de una manera regular. ¿A qué me estoy refiriendo? Miren, la iglesia nos enseña que se requieren 5 pasos para hacer una buena confesión. El primer paso es el examen de conciencia, el segundo es el dolor de los pecados, el tercero es el propósito de la enmienda, el cuarto es la confesión de los pecados y el quinto es la penitencia.
Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ir analizando estos 5 pasos en estas sesiones. Miren, el primer paso para hacer una buena confesión es el examen de conciencia. ¿En qué consiste un buen examen de conciencia? Miren, primero les voy a decir en qué consiste un mal examen de conciencia. Un mal examen de conciencia consiste en un recuento de faltas. Ándale. Muchas veces así es como nosotros hacemos el examen de conciencia. Inclusive seguimos la lista de los mandamientos. Decimos primero los mandamientos de Dios y luego los mandamientos de la iglesia y vamos a ver contra qué mandamiento hemos pecado. Bueno, si así es como haces tu examen de conciencia, pues te doy la mala noticia. Has estado haciendo un mal examen de conciencia por no sé cuánto tiempo. Esa no es la manera como se hace un buen examen de conciencia. Pues así es como nos han enseñado en la catequesis. Bueno, pues apunta, saca tu libretita y apunta cómo se hace un buen examen de conciencia. Mira, el buen examen de conciencia comienza por las cosas buenas, no por las cosas malas. No conviertas el sacramento de la reconciliación en una cosa negativa. El sacramento de la reconciliación, ya les estoy diciendo que consiste en el sacramento del amor de Dios, en la manera como nosotros nos reconciliamos con Dios, en la manera como abrimos nuestro corazón al amor de Dios. Entonces, ¿cómo se hace un buen examen de conciencia? Todo comienza no por estar analizando las cosas malas que hay en tu vida. Al contrario, un buen examen de conciencia debe comenzar por ir descubriendo las cosas buenas que hay en tu vida, porque hay muchísimo de bueno en tu vida, muchísimo de bueno, y algunos pecados, pero en comparación con todo lo de bueno que hay en tu vida, pues los pecados son una minucia. Entonces, fíjate, un buen examen de conciencia, mire, un examen, cualquier tipo de examen, en la escuela un examen, no consiste en descubrir lo que no sabes. El maestro, el buen maestro, quiere saber lo que sí sabes. Y entonces te pone un examen para saber todo lo que sabes. Y sobre eso es sobre lo que te van a evaluar. No se trata de que el maestro se convierta en un juez condenador, en donde descubra todo lo que no aprendiste durante el curso para poder acusarte de algo y reprobarte. Eso sería un juez malvado. Entonces, miren, el buen examen de conciencia en la confesión consiste, en primer lugar, en que tú descubras todo lo de bueno que hay en tu vida, que ya les repito, es muchísimo. Entonces, fíjate, un buen examen de conciencia consiste en descubrir todas las maravillas hermosas que ha hecho Dios en tu vida para que tú seas feliz. Un buen examen de conciencia consiste en ir descubriendo que tienes la vida. Además, que tienes la vida de una manera especial como ser humano, que eres una persona libre, con capacidad de amar, con semejanza con Dios. Tú puedes ir descubriendo, hombre, que te has despertado hoy acostado en una cama. Yo creo que tal vez todos ustedes, quizá hay alguna excepción, pero los demás han despertado en una cama, tapados con unas cobijas. Fíjense que hay personas que en alguna parte del mundo viven en una miseria tan grande que se han despertado en el suelo, tal vez en un petate acostados. No han tenido con qué taparse. Te has echado un buen desayuno. Fíjate que hay personas, tal vez algunos de los que están mirando este video, que no tuvieron la manera de desayunar, pero ¿qué tal los que sí? La mayor parte desayunaron algo, tal vez frugal, pero han desayunado. Después hemos tenido agua para asearnos. Vivimos con las personas que amamos. Hay personas que viven solas, pero la inmensa mayoría de las personas viven con las personas que aman, con su familia. Entonces, ustedes fíjense que hay muchísimo de bueno en tu vida. Has hecho tantas obras buenas, has tenido la oportunidad de amar, al menos a los que amas. Has dado un beso a tu marido o a tu esposa, a tus hijos, los has visto que están cerca de ti. Miren, lo importante del examen de conciencia, les digo que no es lo malo, sino que es lo bueno. Entonces tú tienes que ir descubriendo cuántas cosas hermosas, maravillosas y buenas tienes en tu vida, porque Dios es bueno. Dime una cosa, ¿por qué es que tú tienes la vida a la manera humana y no a la manera animal? Fíjate que Dios te amó y por eso es que te hizo un ser humano. ¿Por qué es que tienes cosas que otras personas no tienen? Fíjate que tienes estos hijos. Estos son los que tú amas. Y si te los quitaran y te dieran otros, dirías, no, yo quiero los míos. Bueno, fíjate que eso es lo que Dios te ha dado
para mostrarte que Él te ama. Entonces, un buen examen de conciencia debe comenzar por descubrir todo lo de bueno que Dios ha hecho en tu vida para que tú seas feliz. Y tú le has respondido. Fíjate que tú no eres una persona perversa, tú eres una persona buena, que tiene limitaciones y ha caído en pecado. Pero eres una persona buena que ha hecho muchas obras de bien. Le has correspondido a Dios de una manera increíble también. Tú has sido fuerte en el amor, tú has hecho cosas buenas, tú has sabido aguantar algunas dificultades. Fíjate que tú también has hecho cosas buenas. Eso es lo que tú debes reconocer en el examen de conciencia. Que has tenido la capacidad para hacer el bien y lo has hecho muchísimas veces. Y es Dios el que te ha dado la fuerza y todo lo necesario para que tú seas bueno. Así es como empieza un buen examen de conciencia. Una persona que comienza un examen de conciencia simplemente haciendo el recuento de faltas y viendo todo lo negativo que hay en tu vida, lo que va a pasar es que te vas a deprimir, van a decir, oh, pues soy una persona mala, mira todo lo de malo que he hecho. Nunca empieces un examen de conciencia así. Al contrario, comienza en el examen de conciencia descubriendo cosas hermosas, porque Dios te ama. Ahora fíjate, una vez que has descubierto en el examen de conciencia todo lo de bueno que hay en tu vida, o muchas de las cosas buenas que hay en tu vida, entonces pasas a ver cómo le has correspondido a Dios. Y cuando tú descubres que la manera como le has correspondido a Dios en todas esas cosas maravillosas ha sido que has pecado, que le has desobedecido, que le has faltado a su amor, entonces ahí es donde... En el segundo paso, fíjense, en el segundo paso es donde tú tienes que ir descubriendo que hay pecado en tu vida. A pesar de que ha habido muchísimo amor, también ha habido pecado. Y entonces sucede lo que llamamos el dolor de los pecados, que es la segunda parte el segundo paso para hacer una buena confesión. Fíjate, cuando Dios ha obrado cosas maravillosas en tu vida y tú le has respondido de una manera tal vez ingrata, no porque seas malo, le has respondido de una manera ingrata porque eres débil. Yo les puedo decir una cosa, miren, yo conozco mucha gente que ha hecho cosas malas. Yo conozco asesinos que han matado no de a uno ni de a dos, sino de a muchos. Y de una manera que los han sorprendido con alevosía, con ventaja. Miren, el sacerdote conoce de todo. Yo conozco asaltantes, el sacerdote conoce todo tipo de personas. Pero nunca he conocido, yo he trabajado en las cárceles, en varios países, en Europa, en Estados Unidos y también en México. Y les puedo decir una cosa, no he conocido nunca una persona que quiere ser malo. Así se los digo, les digo que conozco gente muy mala, pero nunca he conocido a alguien que quería ser malo. Conozco personas que han hecho el mal, pero en realidad, miren, el pecado principalmente se debe a nuestra debilidad y a que el enemigo muchas veces es superior a nuestras fuerzas y hemos cedido. Pero nadie quiere quedarse tirado en el pecado. Hasta los malos quieren levantarse y quieren una nueva oportunidad. Hasta los malos. Llegan a arrepentirse y quieren ser buenos. A lo mejor hay alguno que quiera ser malo, ¿verdad? Pero yo no lo conozco. Y les digo que yo he trabajado mucho tiempo en cárceles, en prisiones, y me ha tocado trabajar en las partes más difíciles de las prisiones, en los pabellones donde está la gente que tiene los delitos, los crímenes más graves. E insisto, nunca he encontrado a alguien que diga que quiere ser malo. Entonces, miren, cuando nosotros descubrimos que a pesar de todo lo bueno que ha habido en nosotros, hemos sido malos, entonces es cuando viene el arrepentimiento. Y esto es lo que se llama el dolor de los pecados. Entonces, miren, el segundo paso para una buena confesión consiste en el arrepentimiento verdadero y sincero. Pero ¿cómo va a haber arrepentimiento si no ha habido en tu vida descubrimiento de todas las cosas buenas que Dios había puesto en tu vida? ¿Por qué amar a alguien a quien no conoces? San Agustín dice, no puede amarse a quien no se conoce. Entonces, fíjense, si es que nosotros queremos de verdad que haya dolor de los pecados, es necesario primero que haya reconocimiento de todas las cosas buenas que Dios hizo en nuestra vida. Por eso les digo que el examen de conciencia no debe empezar solamente por las cosas malas, por las miserias que hemos descubierto en nuestra vida. Pues mira, yo he hecho esto de malo y también esto de malo y también esto de malo, pues soy muy malo, pues entonces lo que corresponde es simplemente entregarme a la maldad.
No debe ser así el examen de conciencia. Más bien, descubrir todas las cosas maravillosas en tu vida, que hay muchas, y entonces tú descubres la manera como has correspondido, que ha sido muchas veces haciendo pecados, y entonces es cuando viene el arrepentimiento verdadero, fíjense, que se llama el dolor de los pecados. Fíjense, el corazón duele cuando se ofende a quien se ama. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de hacer alguna cosa por debilidad o por enojo, por pasión, por lo que sea. Hemos tenido la experiencia de hacer alguna cosa que ha ofendido a alguna persona que amamos. Y si de verdad amamos a esa persona, luego nos sentimos tan mal aquí en el corazón. Necesitamos encontrarnos con esa persona para pedirle perdón. La persona que ama a alguien y que ha perdido el amor de esa persona, tiene la necesidad de reconciliarse con esa persona. Bueno, la manera de sentir el dolor de los pecados consiste en haber descubierto el amor que Dios tiene por nosotros, y entonces es cuando se suscita el amor que nosotros tenemos por Él. Cuando nosotros amamos a Dios y descubrimos que le hemos ofendido, entonces surge lo que se llama el dolor de los pecados. Por eso insisto, les recomiendo que comiencen ustedes el examen de conciencia descubriendo primero de qué manera maravillosa Dios nos ha estado amando, para que entonces nosotros sepamos agradecerle, y entonces nosotros le amaremos, y entonces es cuando surge de una manera espontánea el arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento verdadero, es necesario que haya amor verdadero. La persona que no ama a Dios, la persona que no ha descubierto todavía todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida, son personas que no aman a Dios todavía, o no lo aman suficiente. El amor verdadero, fíjense, no surge de la nada. El amor verdadero surge cuando percibimos que alguien nos ha hecho el bien. ¿Saben dónde comienza el amor verdadero? En la familia. ¿Cómo es que aprendemos nosotros a amar a nuestros padres? Los aprendemos a amar a fuerza de que ellos nos han amado tanto, y tanto, y tanto, y nos han cuidado, y nos han ayudado, y nos han alimentado, y nos han educado. Y llega el momento en que nosotros les agradecemos. Ahí es cuando surge el amor. Ahí es cuando el ser humano aprende a amar. Fíjense, la escuela del amor está en la familia. Y en las primeras personas a quienes nosotros amamos es a nuestros padres, después de percibir tanto amor que ellos han puesto en nuestra vida. Bueno, tú no amarás a Dios verdaderamente hasta que no descubras que es Él mismo quien te ha dado hasta tus padres y tu misma vida para que tú puedas amarlo. Tú descubres el amor que Él ha vertido en tu vida y entonces ahora tú lo amas. Entonces así es como surge el dolor de los pecados, a fuerza de percibir el amor de Dios y tu miseria. Ahora fíjense, el tercer paso para una buena confesión consiste en el propósito de enmienda. Miren, la primera consecuencia del amor verdadero, o si ustedes quieren, la primera consecuencia del arrepentimiento sincero, es el propósito de enmienda. Yo ya sé que he ofendido a una persona que me ama y una persona que también yo amo. Entonces, yo no quiero ofenderle más. Hay alguien que yo amo mucho, le he ofendido, se ha apartado de mí, me he reconciliado con esta persona y yo no quiero ofenderle más. Si es que tú amas a una persona, tú tienes la necesidad de esa persona. Si es que tú amas a una persona, tú no quieres ofenderle. Eso es lo que se llama el propósito de enmienda. El propósito de enmienda consiste en aceptar la falta que has tenido y tener la intención de corregirla. Yo sé que ofendí, pero no quiero hacerlo más. Yo sé que la otra persona le he lastimado, pero a esta persona yo la quiero, yo la amo. Entonces no quiero que se me vaya a ir. Por lo tanto, yo hago el propósito de nunca jamás ofender a esta persona. Esto es lo que se llama el propósito de enmienda. Miren, una falsa confesión sería confesar un pecado, pero no tener intención de corregir esa falta con la que yo he lastimado a la persona que yo he lastimado. Entonces, ir a la confesión a pedir perdón de un pecado que no te interesa corregir, significa que es una confesión mal hecha. Entonces, cuando tú descubres que algo está mal en tu vida, es necesario arreglarlo precisamente para que esa reconciliación con la persona que dices que tú amas sea verdadera.
Una reconciliación falsa, pues es engañarte a ti mismo. Ir a confesarte de un pecado del cual tú no estás arrepentido y del cual tú no tienes necesidad de arreglarlo, pues es una confesión falsa, una confesión que no tiene mucha validez o ninguna validez. Fíjate, es una cosa muy diferente haber cometido un pecado, tener la intención de corregirlo y de verdad hacer la decisión de nunca más pecar, pero después, por debilidad, volver a caer en lo mismo. Fíjense que hay personas que dicen, yo no me voy a confesar. Miren, esto se lo digo como confesor, en mi experiencia de confesor. Hay personas que a veces me han dicho, padre, yo ya no quiero confesarme, porque vuelvo a caer en lo mismo. Bueno, miren, eso, si algún día les llega a suceder, les voy a hablar claro, habíamos dicho que este era un programa para adultos, ¿verdad? Bueno, pues miren, les voy a hablar claramente. Miren, si alguna vez tú tienes en tu vida esa tentación de no irte a confesar porque has caído tantas veces en ese mismo pecado que tú crees que no tiene sentido, te sientes hipócrita yendo a confesar un pecado en el que tú crees que vas a volver a caer, aunque estés arrepentido, fíjate. Si alguna vez le sucede eso, se los voy a decir claramente, es una tentación diabólica. Es el demonio el que está hablando a tu corazón para convencerte de que no vayas a la confesión. Yo les insisto, no es lo mismo el propósito de enmienda, de no querer cometer este pecado más, aunque tú creas que vas a volver a caer porque te sientes débil, porque has vuelto a caer muchas veces, a pesar de que has hecho el propósito de no volver a caer, y has vuelto a caer. Y entonces llega el momento en que te desanimas de irte a confesar. Mira, si algún día eso te sucede, te lo digo claramente, es el demonio el que está hablando a tu corazón para impedir que vuelvas a reconciliarte con Dios. Fíjate que no hay pecado, ni el más grande del mundo, que no pueda ser perdonado por la misericordia de Dios. Además, Dios te conoce porque Él te hizo, y si Él sabe que tú de verdad quieres acercarte a Él, fíjate que tú dices, bueno, ¿por qué Dios no me quita esta tentación? Pues te voy a decir por qué Dios no te quita esa tentación. Fíjate que Dios te ama a ti, Dios no ama tus pecados. Entonces, cuando Dios no te ha quitado esa tentación, te la ha dejado para que tú le muestres que le amas en la lucha. Lo que Dios espera de ti no es que te vuelvas la Virgen Inmaculada. Lo que Dios espera de ti es que no dejes de luchar. Eso es lo único que Él espera de ti. Que sigas trabajando, que te sigas esforzando, que sigas luchando, herido y caído, pero con la intención de volverte a levantar y de continuar esta lucha hasta el final de los tiempos. Les voy a hablar claramente, queridos amigos, la lucha para vencer el pecado termina hasta el último segundo de tu vida. Así que no esperes tú que va a llegar el momento en que ya no tengas tentaciones. Ese momento no existe. El momento en donde ya no hay tentaciones es cuando ya te moriste. Así que si es que sigues levantándote y volviendo a caer, no te preocupes. Preocúpate si tú te entregas al pecado y al demonio. Ese es el momento de la victoria del demonio. Entonces, si algún día el demonio ha tenido una victoria de estas en tu vida, levántate y sigue luchando. Porque la guerra definitiva no ha terminado. Esta termina hasta el final de tu vida. Entonces, fíjense, el propósito de enmienda consiste en volverte a levantar cada vez que hayas caído. No importa si han sido 100,000 veces y si has cometido el mismo pecado 100,000 veces. Dios nuestro Señor lo que mira es tu lucha, tu batalla, tu levantarte nuevamente. Eso es lo que nosotros llamamos el propósito de enmienda. Dios nuestro Señor sabe que eres débil. Y mira, si Él quisiera hacerte omnipotente, pues Él es capaz de hacerte inmaculado, ¿verdad? Omnipotente solamente Dios. Él no te va a hacer Dios, así que no le pidas a Dios que te haga Dios. Pero tú podrías a veces decir a Dios, Señor, quítame esta tentación. Te lo repito, Él podría haberte hecho inmaculado, pero no te hizo inmaculado para que tú tuvieras la capacidad de seguir luchando hasta el final de tu vida. En esto consiste el propósito de enmienda, en seguir luchando hasta el final de tu vida. Después continúa el paso, es el cuarto paso, que consiste en decir los pecados al confesor. Miren, ¿de qué se trata decir los pecados al confesor?
De lo que se trata, en primer lugar, el sacramento de la penitencia principalmente es para los pecados mortales. Existen pecados mortales y existen pecados veniales. Los pecados veniales es muy fácil que Dios nuestro Señor te los perdone, simplemente con un acto de arrepentimiento personal, donde dice: Señor mío, perdóname estos pecados veniales que he tenido. Rezas un Padre Nuestro, el agua bendita. El signo del arrepentimiento verdadero de un pecado venial es suficiente para que Dios nuestro Señor te perdone los pecados veniales. La confesión especialmente es para los pecados mortales. Desde luego, también perdona los mortales y los veniales. Y si es que tienes pecados veniales solamente, ve a la confesión y ahí te perdonarán todos los pecados veniales. Y no solamente te dará el perdón de los pecados, la confesión sacramental, sino que además te dará la gracia para superar todos esos pecados que has confesado. Entonces, fíjense. Decir los pecados mortales es el primer, o el perdón de los pecados mortales es el primer motivo de la confesión. Pero también debes confesar los veniales, y también les voy a decir otra cosa que se puede confesar en la confesión sacramental. Se pueden confesar las imperfecciones, especialmente las imperfecciones voluntarias y buscadas. ¿Qué son las imperfecciones? Miren, hay cosas que no son realmente pecado, pero que van lastimando tu alma. Y la lastiman de tal manera que se vuelve fácilmente adicta o puede empezar a caer a los pecados veniales. Los pecados veniales, les voy a decir para lo que sirven: para abrir el paso a los pecados mortales. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una pelea de box profesional. Miren, las peleas callejeras, esas van al descontón. Las peleas callejeras consisten en que alguna persona llega contra de la otra y trata de descontarlo de un solo golpe. Las peleas profesionales no son así. Si ustedes han asistido a alguna pelea de box o la han visto al menos en la televisión, yo he visto alguna. A mí no me gusta el box, pero he visto algunas peleas en la televisión. Fíjense, los peleadores profesionales, esos no van al descontón, no van a ganar la pelea de un solo golpe. Ellos van estudiando al adversario, van cabeceando, y siempre con la guardia arriba, fíjense, siempre tienen las manos arriba para cuidarse, y van estudiando de qué manera pueden llegar a un descontón. Si es que lo primero que hacen es dar un descontón, el profesional sabe esquivar los golpes y luego viene el contraataque, y entonces el atacante, que fue inexperto, va a recibir el descontón y al primer asalto va a caer noqueado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los boxeadores profesionales? Van estudiando, al contrario, van cuidándose, y fíjense que, presten ustedes atención, yo lo he notado en estas peleas de box, van atacando por abajo, fíjense, de tal manera que el adversario en cierto momento baje la guardia, y entonces es cuando ya viene el descontón. Van pegándole tal vez en el estómago, tal vez en el hígado, van buscando la manera de que el adversario baje la guardia. Bueno, ¿saben cómo se le llama eso en la materia que estamos tratando? Eso se llaman pecados veniales, fíjense. Los pecados veniales son precisamente ir pegando por debajo para que nosotros bajemos la guardia, y entonces el descontón, ese es el pecado mortal. ¿Se dan ustedes cuenta? Las imperfecciones es lo que viene preparando a los pecados veniales. Entonces, las imperfecciones consisten, por ejemplo, en hacer bromas que no llegan a ser pecados, pero a lo mejor son bromas molestas, son bromas con las cuales tú lastimas, son malos hábitos que no llegan a ser pecados, pero que te van volviendo una persona más imperfecta y más imperfecta, de tal manera que tú llegues a cometer pecados veniales. Los pecados veniales son esos golpes por debajo, de tal manera que en cierto momento abres la guardia y entonces entra el descontón que te da el demonio con un pecado mortal. Entonces, fíjense, decir los pecados al confesor consiste precisamente en que tú debes decir en primer lugar los pecados mortales que hayas tenido, en segundo lugar los veniales,
Y en tercer lugar, si quieres, las imperfecciones, que no son pecados, fíjate, las imperfecciones. Así que si quieres evitarlas y no decirlas en la confesión, pues no las digas. Pero si las dices, fíjate que Dios te dará la gracia para superarlas. Y algunas personas se han apegado tanto a sus imperfecciones. Fíjate que hay gente que se han vuelto tan aficionados a sus propias, tan apegados a sus propias imperfecciones, que no tienen interés en combatirlas. Dicen, mira, yo soy descuidado en mi cuarto y dejo los zapatos por allá y la camisa por allá, no cuido las cosas como debería yo cuidarlas, fácilmente las rompo. Pues no es pecado, ¿verdad? Pues sí, no es pecado, pero si tú te vuelves una persona descuidada, tú vas abriendo la posibilidad de que por algún resquicio entre el pecado venial en tu vida. Y recuerda, los pecados veniales son los golpes por debajo que el enemigo va haciendo para que tú te prepares a una caída grave. Entonces, mis queridos amigos, yo creo que por hoy basta en esta sesión. Hemos estado conversando sobre una buena confesión, sobre los 5 pasos para la buena confesión. Solamente nos dijo 4, ya lo sé. Me faltó el 4º paso para una buena confesión, que es la penitencia. Y prepárense, queridos amigos, que en el próximo episodio hablaremos de la penitencia. Y les voy a decir una cosa, se van a llevar una sorpresa, porque muchas personas creen que la penitencia es lo que no es. Así como el examen de conciencia, les digo que muchas personas lo hacen mal, yo les voy a decir la verdad sobre la penitencia. Así que recuerden, verdades y mitos de la confesión sacramental. No me pierdan la pista, soy el Padre Octavio Ventura. Me da mucho gusto estar con ustedes y les dejo mi bendición. No nos pierdan la pista para que les explique yo la verdad y el mito sobre la penitencia en la confesión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y se quede con ustedes para toda la vida. Amén.